Hola a todos, soy Eduardo y bienvenidos a mi primer bonus video en Game Studies Compact. Un tema muy importante en todo el proceso de la creación de un videojuego es los rangos de edad, o también lo que se conoce de manera internacional como los Age Ratings. Los Age Ratings ayudan a saber a partir de qué edad un juego está permitido para que se pueda consumir o se pueda comprar. Y esto depende mucho de la región, de los países o del continente donde se vende el videojuego. Para poder asignarle una clasificación de edad e indexar el videojuego, es decir, a partir de qué edad se puede consumir y se puede comprar, diferentes agencias en diferentes regiones del mundo juegan y observan los videojuegos que les son enviados. Por ejemplo, The Last of Us 2 es un videojuego catalogado para adultos, y este juego es catalogado para adultos por diferentes agencias porque encontramos contenido violento, encontramos temas sugestivos, encontramos diferentes temáticas, diferentes contenidos que hacen que este juego se pueda consumir recién a partir de la mayoría de edad. Y encontramos otros ejemplos como el videojuego de Peppa Pig, donde el contenido no es violento, es familiar, no hay temas que puedan ser sugestivos o que puedan incomodar a una cierta edad, y entonces es indexado para todo público o a partir de una edad temprana. Estos son ejemplos de cómo le asignamos un contenido a un videojuego. Y cuando el juego es completamente digital, es decir, que no encontramos en retail, no encontramos en formato físico, también se le indexa a partir de lo que es el IAR, que es el International Age Rating Coalition. Incluso para juegos que son completamente digitales, que solamente podemos comprar a través de una tienda web, también hay un índice de edad. ¿Por qué? Porque todo juego tiene que estar catalogado para asignarle una edad mínima de consumo. Incluso podemos tener un mismo juego que es indexado para diferentes edades dependiendo de la agencia. Por ejemplo, Prey, que para la PEGI, que es la agencia europea que indexa videojuegos, es a partir de 18 años, pero para la USK alemana es a partir de 16 años. Significa que cada agencia trabaja con criterios propios para indexar un videojuego, y que este criterio puede ser diferente y que puede llevar que el mismo juego sea a partir de diferentes edades mínimas dependiendo de la región donde se vende de manera física. Y por ejemplo, si alguna vez comprando videojuegos o buscando juegos has encontrado un símbolo como este, que es una M, por ejemplo, esto pertenece al Age Rating o a la clasificación de edad de las Américas. O si has encontrado un Age Rating así con un número, o uno así en el caso de un juego como Gundam, o uno así para este caso de Evil West, estamos viendo Age Ratings de diferentes regiones, de diferentes continentes. Y en este video les voy a enseñar cómo diferenciar qué videojuego tiene cuál clasificación de edad, y a la vez saber qué videojuego viene de qué región o se vende de manera oficial en qué región. Por ejemplo, tenemos Age Ratings y clasificaciones de edad para diferentes regiones como las Américas, Brasil, México, Alemania, Europa y el Medio Oriente, Corea, Japón, Australia, Taiwán y Singapur. Y si conocen otra región que no esté en el mapa, escríbanlo en los comentarios y háganme saber. Empecemos. Empezamos con el caso de Nier Automata para PlayStation 4. Y acá nos damos cuenta que tiene una clasificación de edad con una M. Esta clasificación de edad significa que es para Mature, mayores de 17, de la ESRB. ESRB significa Electronic Software Rating Board, que es para la región de las Américas. Ahora encontramos la clasificación de edad aquí, y si le damos la vuelta al juego también encontramos la clasificación de edad en la parte de abajo, y también los contenidos descriptivos que tiene sangre, desnudez parcial, lenguaje fuerte y violencia. Esto es muy importante para saber la edad mínima para consumir el juego, y también porque nos dice de qué región es, en este caso de las Américas. Ahora, algo interesante es de que tenemos la clasificación de edad solamente en inglés. Vamos a ver ahorita un ejemplo de un juego que tiene la misma clasificación de edad, pero que es para tanto Estados Unidos como Latinoamérica. Aquí tenemos Star Wars para PlayStation 5 con la misma clasificación de edad, en este caso E de Everyone o también todos, y nos damos cuenta que está en inglés y en español. ¿Por qué? Porque será la misma clasificación de edad, la misma agencia, pero en este caso de manera más focalizada para Estados Unidos y Latinoamérica. Acá encontramos también información tanto en inglés como en español, y también que la información, los contenidos descriptivos están en inglés y en español. Violencia cómica, ¿no? O sea, violencia caricatura, travesuras cómicas, y también la información en inglés.
Así nos podemos dar cuenta que este juego es para la región de Estados Unidos, Latinoamérica. Y ahora tenemos Atomic Heart para PlayStation 4, que también tiene la clasificación de edad de la ESRB. Y este juego, a comparación de Star Wars y de Nier Automata, es para Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque tiene la información en inglés, Mature, y la información en francés, Jeune Adulte, que significa que es para venderse en países donde se habla francés, en las Américas, en este caso Canadá. Si le damos la vuelta al videojuego, también encontramos información en inglés, información también en francés. Y también encontramos aquí los contenidos descriptivos en inglés y en francés. Y ahora, a manera de comparación, tenemos 3 videojuegos para las Américas, pero cada uno para países diferentes. Atomic Heart para Estados Unidos y Canadá, lo vemos por el contenido en inglés y en francés. Nier Automata, que es solamente para Estados Unidos, y lo vemos solamente por la clasificación de edad en inglés. Y Star Wars, que es para Estados Unidos y Latinoamérica, y lo vemos por la clasificación de edad en inglés y en español. Ahora pasamos a una siguiente región, que es Europa, y nos damos cuenta que un juego es europeo porque tiene esta clasificación de edad, que es de la PEGI. PEGI significa Pan European Game Information. Nos damos cuenta que un videojuego viene de la región de Europa porque tiene esta clasificación de edad, que son números, por ejemplo PEGI 3, PEGI 12, PEGI 16 o PEGI 18. A mayor el número, también mayor es la edad que se tiene que tener para poder comprar o tener el videojuego. Y si le damos la vuelta al juego, encontramos también la clasificación de edad en la parte de atrás, y junto a la clasificación de edad diferentes iconos. Estos iconos representan qué elemento, digamos, crítico o qué elemento importante tiene este videojuego, que es importante mencionar o informar al momento de comprar. En este caso, violence, de violencia. Este es también otro juego de PEGI, y nos damos cuenta de esto porque dice PEGI por un lado y también porque es PEGI 12. Como dije anteriormente, cuando los juegos son de Europa, tienen esta clasificación de PEGI con un número. Si le damos la vuelta al videojuego, nos encontramos con algo interesante en comparación de Nioh, que era el juego que habíamos visto anteriormente. Acá tenemos la descripción en diferentes idiomas. Esto es, por ejemplo, cuando un videojuego para la región de Europa se quiere vender en diferentes países. Entonces se puede poner en diferentes idiomas para asegurar los públicos o asegurar los mercados. En este caso tenemos francés, español, italiano e inglés. Inglés podría ser el idioma, digamos, general, el idioma oficial. Y este juego se quiere vender en Francia, se quiere vender en España y se quiere vender en Italia. También encontramos el icono del elemento, o sea, importante del juego, en este caso violencia, y también PEGI en la parte de atrás. Así podemos reconocer un juego que viene de Europa. Acá tenemos Astray Ascending y acá tenemos Nioh 2. Y nos damos cuenta que ambos vienen de Europa porque tienen la clasificación de edad abajo a la izquierda, y también tienen una banderola de PlayStation. Ahora vamos a una nueva región, que es Brasil. ¿Y cómo nos damos cuenta que este es un videojuego de Brasil? Porque tenemos este número de acá. Este número de acá representa la clasificación de edad de Brasil, que es también parecido a PEGI, números, pero nos damos cuenta que es Brasil porque no tiene PEGI. Y es de las regiones que trabajan con números, 10, 12, 16, 18, dependiendo de acá, a partir de qué edad se puede comprar, se puede consumir este juego. Nos damos cuenta también de que es Brasil porque tiene la clasificación indicativa a partir de los 10 años, y también está en portugués violencia fantasiosa, es decir, fantasy violence. Y también porque la descripción del juego en la caja está en portugués de Brasil. Acá tenemos un videojuego de Alemania. ¿Y cómo nos damos cuenta que es un videojuego para venderse en Alemania? Por esta clasificación de edad de aquí, que es de la USK. Y si le damos vuelta a la caja, también encontramos que la diferente información está en alemán, justo porque quiere venderse para el público en Alemania de manera específica. También podemos encontrar videojuegos que tienen la clasificación de edad de la USK de Alemania y de PEGI de Europa. Cuando es el caso, cuando los videojuegos son en una cantidad no muy grande, es decir, no son millones de videojuegos que se quieren vender, sino un par de millares, ¿no? Y porque estos juegos son para venderse en países específicos, en este caso podría ser Alemania, Austria y Suiza. También nos damos cuenta que tienen la clasificación de edad de PEGI en la parte de atrás, y también que siendo USK Alemania, siendo PEGI, también tienen esta banderola de PlayStation a lo largo del empaque. Y aquí, para la comparación, un videojuego con la clasificación de edad de Alemania
y Europa, USK y PEGI, es decir, un juego para Alemania, Austria y Suiza. Y a la derecha, en el caso de Overcooked, un videojuego solamente para Alemania, y lo encontramos a través de la clasificación de edad de la USK. Y ahora nos vamos para el otro lado del mundo y encontramos un videojuego de Corea. ¿Cómo nos damos cuenta que este videojuego es coreano? Porque tiene esta clasificación de edad de la GRAC. La GRAC es la agencia que se encarga de indexar, ponerle una edad, ¿no?, mínima para consumir un videojuego solamente para Corea. Además del hecho que encontramos texto en coreano a lo largo del juego. También encontramos que la clasificación de edad coreana pone los elementos descriptivos, por ejemplo, miedo o otras temáticas en la parte frontal de la caja. Si le damos vuelta al juego, también encontramos que dice For Korea Only, que significa que este juego, por supuesto, solamente es para venderse en Corea. Y acá tenemos otro ejemplo de un juego asiático. En este caso tenemos Dolmen, y Dolmen viene de la región de Japón. ¿Cómo nos damos cuenta que el juego es de la región de Japón? Porque tiene la clasificación de edad de 0. Esta clasificación 0 es para videojuegos que se venden exclusivamente en Japón. También nos podremos dar cuenta de que el juego es para Japón porque tiene información también en japonés. Pero lo importante es la clasificación de edad de 0. Si le damos vuelta al videojuego, también encontramos que la información está en japonés. Por supuesto, entre japonés, coreano, chino pueden haber muchas similitudes, y para algunos de repente es difícil diferenciarlo. Entonces también nos damos cuenta que dice For Japan Only. Significa que el juego solamente se vende en Japón. También que parecido a Corea, parecido a PEGI, también tienen los iconos descriptivos de qué elemento importante, elemento sensible tiene el videojuego. En este caso el videojuego tiene lo que es violencia. Esto se representa para hacerlo a través de esta mano con el cuchillo. Y aquí tenemos Super Robot Wars 30 para PlayStation 4. Este juego viene de Singapur. ¿Y cómo nos damos cuenta que viene de Singapur? Por esta clasificación de edad de aquí abajo a la izquierda. Si le damos la vuelta al juego, encontraremos un texto también que dice For Home Use Only, que también es típico para los juegos que vienen de Singapur o se comercializan en Singapur. Y también Packaging Printed in Singapore, empaque impreso en Singapur. Estos juegos tienen la clasificación de edad de Singapur, pero también se pueden conseguir en otros países del sudeste asiático. Y acá tenemos Evil West para PlayStation 5 con la clasificación de edad de Taiwán. ¿Cómo nos damos cuenta que es de Taiwán? Por este símbolo de acá. Parecido al de PEGI, ¿cierto? Pero en este caso los números son más grandes, y por supuesto la clasificación de edad dice cuál es la edad mínima que debe tener el jugador o la persona que consigue o consume o compra el juego. También que acá tiene texto en chino. Y que si le damos la vuelta al juego encontramos texto en chino a la vez y también texto en inglés. ¿Por qué? Porque inglés es un idioma internacional, es un idioma estándar, es un idioma, digamos, entre comillas, oficial para los juegos. También porque hay texto oficial en inglés, texto legal también que puede estar en inglés, pero lo importante es encontrar también este texto en chino. Y ahora tenemos un juego de Australia. Admito que para PlayStation no tengo ningún juego australiano, pero tengo uno, en este caso City Skylines, para Xbox. ¿Cómo nos damos cuenta que este juego es de Australia? Por este índice de edad, por este age rating, que es de la ACB de Australia. Y acá nos damos cuenta por este logo de acá con una G que significa General, significa para toda audiencia. Los índices de edad de Australia tienen un logo de esta manera que se puede encontrar en la parte de abajo a la derecha en la mayoría de los juegos. Si le damos la vuelta al juego, también encontramos el índice de edad, el age rating, en la parte de aquí. Significa General, significa que esto es para todas audiencias. Y también un dato muy curioso es que tenemos los tres logos de la USK alemana, de la PEGI europea y de la ACB. En este caso posiblemente porque sea una copia promocional, no para reventa, y que las cantidades son muy pequeñas. Significa que esta misma versión se puede comerciar en diferentes continentes porque la cantidad es muy pequeña. Y por último tenemos este videojuego, Parappa the Rapper, para PlayStation 4, es decir, un remake del juego de PlayStation 1 de los 90s. Y lo que tenemos de manera interesante es que no tiene clasificación de edad, tiene este logo de PlayStation Official Product. También se le conoce como versión internacional. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna clasificación de edad. Significa que es un juego que podría comerciarse de manera mucho más amplia. Primero encontramos este logo en la parte de aquí. Y si le damos vuelta al juego,
encontramos también esta información, por ejemplo, voces, subtítulo, manual digital y hoja de operación y los idiomas que se ofrecen. Acá también dice región, toda región y para uso casero. Significa que este juego es la versión internacional y también de que el juego se encuentra de manera mucho más frecuente en el sureste asiático. Y bueno, esto ha sido todo para este bonus video en GameStudies Compact. Hemos aprendido un poco a diferenciar las diferentes clasificaciones de edad y saber de esa manera también de qué región viene qué videojuego. Y esto es muy importante también cuando en la industria queremos saber o queremos decidir dónde queremos vender un videojuego, porque eso también va a condicionar a partir de qué edad, qué rango de edad le pone cada agencia a un videojuego. Y esto también es importante porque cada agencia tiene su propia percepción de a partir de qué edad un videojuego está recomendado para cierta audiencia. Para algunas regiones, un videojuego, el mismo videojuego, puede ser para una edad menor, y para otras regiones, en su percepción, el mismo videojuego a partir de una edad mayor. Eso depende de los criterios que usa cada agencia para indexar, para catalogar los contenidos de violencia, los contenidos también de temas sugestivos, los contenidos también de travesura cómica, como hemos visto también en algunos juegos, o los contenidos de crimen, etc. También les ayuda a saber al momento de comprar juegos, sean ustedes coleccionistas o estén de viaje, saber de qué región es qué videojuego el que están comprando. Espero les haya gustado este video, déjenme un like, comenten qué les parece y nos vemos en el siguiente episodio de GameStudies Compact. Cuídense mucho y hasta la próxima.